Chavos, buenos días. Ven mi pantalla y ¿me escuchan? Buenos días, doctor. Sí. Buenos días, doctor. Digamos la pantalla. Okay. Oiga, teníamos pendiente hablar un poquito de cisticercosis, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, porque viene un poquito de cisticercosis en el examen de mañana, entonces por eso tratamos de avanzar con el tema. Vamos a dar lo más sencillito. En cuanto a la historia de la cisticercosis, que empieza desde muchísimos años, principalmente tres gentes: Aristóteles, que describe las lesiones quísticas; Paranoli, tendrá el hecho de que estos son parásitos; y Laennec, que lo bautiza con el nombre de cisticerco, que es quisticercos, dos raíces griegas que significa quiste con cola. Aunque para esto, la cola de este quiste se localizaba dentro del quiste, era una bolsita con agua, un globito con una agüita, pero que adentro tenía una colita. Aunque ya después se supo que esa colita pues era el escólex, el cuerpo del cisticerco. En México ha habido gente también que ha estudiado mucho. En México, como vamos a ver más adelante, pues se hicieron la mayor parte de los estudios en cuanto a el tratamiento debido a la alta prevalencia en nuestro país. Hubo muchos estudios de gente de varios hospitales aquí en Puebla, en México, principalmente en el Instituto Nacional de Neurología, en donde pues se hicieron, además de muchos estudios, las pruebas de los tratamientos y de los tratamientos actuales, como lo vamos a ver adelantito. La cisticercosis es la presencia de larvas de la Taenia solum, conocida como solitaria, en el tejido nervioso, en los ventrículos o en las meninges. Esta enfermedad parasitaria del sistema nervioso es más frecuente. Hasta hace algunos años, 50,000 muertes al año y 20 millones de personas infectadas en el mundo. Aunque sí, tengo que ser insistente en que la frecuencia o la prevalencia de la enfermedad ha disminuido mucho. La situación ha cambiado. Hace 40 años predominaba la cisticercosis sobre otras enfermedades crónico-degenerativas. Ahora predominan las enfermedades crónico-degenerativas y predominan enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, que antes no había tanta, ahora hay más, y ahora ya prácticamente ha bajado la cisticercosis en forma significativa. De todos modos, la epidemiología es muy específica, ya que, como puede ver en rojo, las zonas de alta prevalencia, y en azulito hay tres cuadritos que hay en el norte de Estados Unidos, que corresponden a las zonas endémicas, y países como África, América del Sur y América Latina, en donde tenemos que es la causa de patología neurológica muy frecuente en esas áreas. Alcanzó hasta el 10 o el 20% de las admisiones hospitalarias. En México alcanzamos una prevalencia hasta del 3.6% hace 30 años más o menos. Afecta a ambos sexos y ambas clases sociales, o todas clases sociales, y esto debido muchas veces incluso a situaciones culturales como la convivencia con animales. Lo más interesante es que en un lapso de 90 a 120 días después de que una persona ingiere el cisticerco en la carne de cerdo mal cocida o cruda, se convierte en tenia, la cual es capaz de, una vez que madura la tenia, ir liberando proglótidos, y cada uno de ellos hasta 50,000 huevecillos. De manera que es capaz de estar liberando 80,000 huevecillos continuamente, y que estos son eliminados por las heces fecales. En los cisticercos, en los huevecillos, son altamente resistentes, resisten la desecación, resisten ambientes húmedos, fríos, lluvias, sol. Bueno, resisten todo, son unos verdaderos boinas verdes los cisticercos, y que la cisticercosis se adquiere por ingerir a los huevecillos de la tenia contenidos en verduras, regadas con aguas negras o obviamente contaminadas, o por la autoinfestación por la vía ano-mano-boca,
que sería una de las partes terminales de cómo se adquiere la cisticercosis cerebral. Ahí ven ustedes a la solitaria o tenia solium, que libera uno o dos prognótidos, que son sus cuerpos ya maduros, y cada uno de ellos hasta 50,000 huevecillos, que son ingeridos y que son eliminados por las heces fecales. El otro huésped, como ya pueden ver ahí, es el cerdito, que lo puede acumular en su carne. En el ser humano pueden ir también al músculo, pueden ir al hígado, pueden ir al riñón, pueden ir al ojo, pero su lugar favorito es ir al sistema nervioso. Esos son los huevecillos que se absorben microscópicamente y que avanzan a cualquier parte, principalmente al parénquima cerebral, que es donde más les gusta. El cisticerco es un cesto dormado que tiene en el centro un escólex. El escólex es ese gusanito que ven ahí, y cuya cabecita tiene tiene formando cuatro ventosas, y en el centro doble fila de corona de ganchos que sirven precisamente para su alimentación. El gusanillo se encuentra rodeado por una membrana que retiene líquido en su interior. La cisticercosis puede comprometer o puede abarcar al parénquima cerebral principalmente, pero puede ir al espacio supraranoideo, a las meninges, a las cisternas de la base, dentro de los ventrículos, vean incluso en la médula espinal o en el tallo cerebral. Todos esos son cisticercos que veremos cómo se comportan por imagen. Cuando se amontonan varios cisticercos, como un racimo de uvas, se llama cisticerco racemoso, que pueden ver que alcanzan tamaños muy grandes y que son quísticos con su membrana y que tienen líquido en su interior. Una vez que el cisticerco entra al parénquima cerebral, lo que vamos a tener es una vez que el cisticerco entra al parénquima cerebral, viene una reacción inflamatoria perilesional. Aumento de linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. Empieza a haber edema alrededor. El cisticerco vivo, sano, probablemente puede vivir en empatía o en comunidad, de ahí el nombre parásito. Sin embargo, cuando el parásito empieza a morir, va a causar una reacción inflamatoria muy severa y que a veces es la causa de los síntomas. Las lesiones típicas parenquimatosas son como las que ven ahí a la derecha, que se llama vesicular, aunque hay un proceso ya de destrucción que se llama coloidal y hasta puede incluso calcificarse, que será granulomatosa calcificada. Los cisticercos microscópicamente son a su derecha, y a la izquierda veo los quistes que forman los cisticercos cuando se desarrollan dentro del parénquima cerebral, verdaderas bolsitas de agua. La lesión, como el sacabocado, que es así como con la gocita dentro, que es el escólex, puede ocupar diferentes espacios. Pueden ser un número diferente, y de eso va a depender las manifestaciones clínicas, de la localización, del número de parásitos, del tamaño de los mismos, pero por supuesto también de la respuesta inmunológica del huésped, que puede ser de dos formas. Puede ser que tenga algo que se llama tolerancia inmunológica, y que eso quiere decir que el parásito entra y es muy bien recibido, pero sin embargo también puede haber una reacción de hipersensibilidad, y entonces lo que tendremos es que el cisticerco produce una muerte neuronal inmediatamente, porque son atacadas, las neuronas atacan al cisticerco, pero en un proceso de competencia siempre ambas partes pierden. Probablemente ese proceso inmunológico de hipersensibilidad acabe por matar al cisticerco, pero se va a llevar milloncitos de neuronas en ese proceso, y el paciente va a tener muchísima sintomatología. ¿Cuáles síntomas son los que puede tener? Bueno, obviamente puede estar asintomático mucho tiempo, pero cuando ya dan las manifestaciones pueden ser variadas.
No hay un síndrome característico, más que tal vez síndromes focales, como por ejemplo, si los cisticercos están en el lóbulo frontal izquierdo, pues ahí dan un frontal izquierdo. Sistema ventricular, puede ser hidrocefalia, etcétera. Lo que es un hecho es que hay dos datos clínicos muy frecuentes. Uno, la epilepsia, las convulsiones o crisis, que van entre el 50 y el 80% de los casos. Y el otro es la cefalea, seguido de posibilidades como hipertensión intracraneal, demencia o incluso afección de pares craneales. Algunas veces el diagnóstico inclusive lo hacemos con el explorar fondo de ojo, no nos encontramos que un paciente que viene con la visión borrosa de un ojo tiene adentro un cisticerco y que pueden observarlos ahí en esas fotos que ven ahí a la derecha y arriba y que se pueden ver, como decía otra, los cisticercos dentro del globo ocular. Bien. El cuadro clínico característico es un aumento de la presión intracraneal, cefalea, vómito y papilema. Evidentemente, dentro de los cambios, pues serían los datos focales. De acuerdo al sitio donde los cisticercos están creciendo, pues van a ser las manifestaciones. Las dos imágenes abajo a su izquierda muestran un paciente con muchísimos cisticercos. Imagínense el cuadro clínico, pues hacen un proceso inflamatorio del encéfalo que se llama encefalitis, como la encefalitis bacteriana, como la encefalitis viral, pero ahora pues es una encefalitis cisticercosa, porque al intentar darle el veneno, que es el albendazol que veremos más adelante, al intentar darle el veneno al paciente, el veneno para los cisticercos, por supuesto, empiezan a morir y imagínense que se inflaman todos. Y el proceso inflamatorio de todos aumentará la presión intracraneal en forma severa y a veces el paciente puede hasta fallecer. La hidrocefalia, como la imagen de tomografía que ven en el centro, es una de las complicaciones más frecuentes, precisamente porque los cisticercos pueden de alguna forma comprometer las cisternas, comprometer las meninges y provocar una obstrucción del líquido y entonces el paciente tener problemas de hidrocefalia. Las imágenes a su derecha, donde están las lesiones en sacabocado, son típicas de la cisticercosis, mientras que hay otros que son grandes, como ese que vemos ahí en la tomografía, y que al sacarlo, pues vean ustedes, ahí está la medida comparado con 1 centímetro, como es que se encuentra ese quistecito que pueden salir a veces en la cirugía, como lo vamos a ver más adelante, que aunque ya casi siempre ha pasado ya a desuso. Hace muchos años se utilizaban pruebas de inmunológicas, inmunohistoquímica, y se buscaban anticuerpos, pero realmente el único sitio donde servía el líquido cefalorraquídeo, de manera que había que hacer una punción lumbar, tomar líquido cefalorraquídeo y buscar ahí hacer las pruebas para cisticerco. Bueno, eso ha venido cayendo de desuso de acuerdo a una clasificación que les voy a explicar ahorita, en donde ya no es necesario, ya no es necesario tener que puncionar al paciente, porque además se puede hacer un falso negativo o un falso positivo. Entonces, la clínica a veces es difícil porque son clínicas muy, muy diversas. Y en los estudios de imagen puede ser en tomografía o en resonancia magnética. Las placas simples prácticamente nada más veremos las calcificaciones. Y lo que pasó a la historia son las pruebas inmunológicas. Bien. Entonces hay diferentes causas o diferentes situaciones. Vamos a ir en orden, como por ejemplo arriba a la izquierda empezaremos con quiste intraventricular en el cuarto ventrículo. El que sigue es una calcificación frontal, otro quiste en lateral. Vemos algunas calcificaciones, pacientes como con 200 o 300 calcificaciones que hemos contado por múltiples cisticercos. Y lo más importante es, hay veces que el paciente con el cisticerco vivo no le pasa nada, pero cuando el cisticerco se muere, se calcifica. Ahora imagínense como ese paciente que tiene acá, fíjense, 2 cisticercos en el lóbulo temporal, que pueden ser muy, muy patógenos, muy epileptogénicos también, esos cisticercos, ¿no? Otros
en donde nada más encontramos una calcificación, pero pues el diagnóstico es cisticercosis. En resonancia magnética las calcificaciones no se ven porque no tienen tanto hidrógeno, entonces ve una señal hipointensa. Y no sé si alcanzan a ver, la primera flechita es una calcificación, pero todavía tiene edema alrededor. El edema es una hiperintensa, que seguramente cuando empezó todo esto no tenía nada, no se calcificó, no tenía tanto edema como ahora. Lo vemos ahí. Y generalmente va pasando que cuando se va muriendo el parásito, que van a ser 4 etapas, que lo vamos a ver ahorita, hasta que se calcifica. Como una calcificación, vean, ahí está la calcificación en una tomografía, en ese mismo momento una resonancia magnética, tanto en T2 como T1, y lo que vemos es precisamente la presencia de una zona hipointensa. Hipointensa quiere decir que tiene poco control del hidrógeno, lo que quiere decir que es una calcificación. Muchos ejemplos de calcificaciones. Ahí están nuestras etapas evolutivas. En una primera etapa evolutiva, el paciente a lo mejor no tiene síntomas, pero el cisticerco está vivo y sano, con sus coles ahí paradito, muy bonito. Eso puede durar meses o años. Después, ya una vez que empieza a morir, pasa a las siguientes etapas, como la etapa vesicular coloidal, en donde se empieza a hacer un poco más chico, empieza a hacerse un poquito más espeso el líquido en su interior, y el escólex se deshilacha, o sea, el esnable, se deshilacha el escólex y se va a las orillitas, por eso ya no se ve el gusanito dentro. Pero este cisticerco ahora pasó a una fase que se llama fase encefalítica. Y en la fase encefalítica pues, va a ser todo esto hasta que ya se acabe por morir el cisticerco y se calcifique, que sería el último término, calcificación nodular. Hay diferentes formas desde el punto de vista imagenológico. Las formas activas, o sea, una forma parenquimatosa, dentro del parénquima cerebral, quístico, coloides, como si fuera un globito, nodular granulomatoso, también, pero con más inflamación, calcificado, o pacientes que tengan varios, que puede suceder que tengan varias situaciones así. También vamos a tener una forma de compromiso de meningio que traerá como consecuencia la hidrocefalia. Y bueno, dentro de todo esto son las formas que, ya sea activas o inactivas, son los cisticercos los que van a ocasionar muchísimos síntomas. Aquí unas imágenes muy bonitas en resonancia magnética. Vean el cisticerco, cómo tiene su escólex y su proceso inflamatorio alrededor, que ese es el cisticerco con su gusanito. Otros que no se ven ya tanto el escólex, pero que vean las lesiones múltiples, por lo menos 4 lesiones, incluso tienen un cisticerco intraventricular. Esas son las características del cisticerco. La resonancia me puede mostrar a lo mejor unas lesiones pequeñitas, hay atrofia, pero hay una lesión quística posterior, como la pueden ver ahí, y que sí, en la tomografía vemos el quiste posterior, pero también veo lesiones que no están aquí visibles, como por ejemplo esta calcificación, que es esta que ven ahí, y en la tomografía se calcifica hiperdenso, en la resonancia se ve hipointenso, ¿sí? Porque es una calcificación. Otros ejemplos que podemos ver ahí, de cisticercos con el escólex, y todavía aún con edema perilesional. La clasificación en cuanto a activa o inactiva, pues activa son los cisticercos vivos, lo que está ya presentando en el perfil, proceso inflamatorio, hidrocefalia secundaria, quistes parenquimatosos, todo eso es vivos, activa. Y la inactiva nada más son 2 situaciones. Cuando ya dejó el proceso inflamatorio, dejó ya un proceso inflamatorio permanente, como las meninges, por ejemplo, ya
Ya no hay cisticercosis, pero ya las meninges quedaron acartonadas, endurecidas, y eso puede favorecer el segundo problema, que es la hidrocefalia, precisamente por esa fibrosis meningea. Bien, hace algunos años, bueno, ya les decía, lo que se hacía era una punción lumbar, tal vez la tomografía, pero como va llegando la resonancia magnética, se fue dando una clasificación precisamente que va a evaluar, ahorita lo vamos a pasar bien en español, una clasificación que va a evaluar el momento de darle tratamiento al paciente. Y eso es cuando tenemos o cumplimos los criterios mayores. ¿Y en qué consisten los criterios mayores? Bueno, los criterios mayores consisten en que puedo encontrar una imagen en la resonancia magnética sugestiva. Ay, se parece mucho. Pero si le hago unos anticuerpos va a salir positivo. También hay una prueba terapéutica. Le doy tratamiento 3 meses y se reduce o se disminuye o se elimina o se muere el cisticerco también. Y obviamente después del tratamiento. Ahora, esos son criterios mayores, pero los criterios absolutos es demostrar al parásito, por supuesto. Si yo demuestro que ahí está el parásito, estoy viendo en el fondo de ojo, pues ya, ¿sí? O una lesión quística en tomografía con el Scolex. Esto, muchachos, esto es lo importante. Ya sea en tomografía o ya sea en resonancia, el diagnóstico lo vamos a hacer con estudios de imagen, ¿sí? Y esos estudios de imagen van a apoyar precisamente otros criterios, como los criterios menores o los criterios epidemiológicos, que pues como ya comentábamos, resulta que tiene que ver con áreas muy céntricas del país, en el caso de México, en donde hay historia de viajes frecuentemente, de comer en la calle frecuentemente, y que, o vivir en zonas endémicas, o que sean personas que viajan mucho, entonces esto puede suceder. Que es eso. Ahora, una pregunta de examen, que pues no me acuerdo por ahí viene, es cómo hacemos el diagnóstico, desde qué puntos criterios. Entonces, fíjense, el criterio es la respuesta, un criterio absoluto. ¿Por qué un criterio absoluto es suficiente? Porque el criterio absoluto precisamente es el diagnóstico por imagen. O sea, realmente las pruebas inmunológicas no me sirven tanto, pero sí me sirve el tener un estudio de imagen, como ven ahí, es esencial para el diagnóstico de la neurocisticercosis. Ya sea tomografía o resonancia magnética cerebral, vamos a poder tener el diagnóstico por imagen. A ver, ¿qué resulta más accesible? Sí, a ver, pues vamos a hacer la punción lumbar, mandar el líquido cefalorraquídeo a analizar, ¿sí? Todo eso para que me salga dudoso. O una resonancia magnética en donde claramente voy a tener las lesiones quísticas cuando están vivos y calcificaciones incluso en la tomografía cuando los parásitos están muertos, ya calcificados, o estos que son las lesiones típicas, que son cisticercos con el Scolex en su interior. ¿Sí? Entonces es eso, los quistes se van incrementando. Ahí tenemos varios quistes y que corresponden a cisticercos racenosos. Hay otro cisticerco con una lesioncita y el Scolex en el interior. El manejo de la cisticercosis pues son las medidas generales. Ahorita vamos a ver tratamiento sintomático dependiendo qué síntomas tiene, que puede ser desde a lo mejor cefalea, epilepsia, puede ser incluso aumento de la presión intracraneal, algo diferente. Puede ser, de acuerdo a eso, el tratamiento sintomático con antiepilépticos, con analgésicos, con antiinflamatorios, con esteroide, como lo vamos a ver, y ya después utilizaremos el tratamiento farmacológico para matar al parásito. Y bueno, algunas veces requieren tratamiento quirúrgico. Hay muchos medicamentos que se han utilizado. El primero que se empezó a probar fue el Praziquantel, que tiene un valor bastante bueno en cuanto a función. Sin embargo, algo muy importante es que el Praziquantel pues es un medicamento caro y que tiene algunas desventajas
hagas con el número uno de todos, que es el albendazol. Entonces, empezamos con las medidas generales. Sí, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. También tratar de evitar comida en lugares en donde no estamos seguros, inclusive si el taquerito se fue a lavar las manos después de ir al baño y cosas así. También en casa, lavar frutas y verduras con agua y jabón. Podemos tratar de evitar otros factores que son cotidianos en nuestro medio, como la defecación al aire libre, la presencia o convivencia con animales en diferentes tipos y situaciones que también pueden ocasionar el problema. Bien. El tratamiento va a depender de la etapa de la enfermedad. Si ya tiene síntomas, ya convulsionó, tiene cefalea, cambios de conducta o datos de incremento de la presión intracraneal, siempre hay que iniciar con alguna opción, con algún tratamiento, sobre todo cuando ya tenemos síntomas, y siempre va encaminado a descartar que el paciente no desarrolle una hipertensión endocraniana. Bien, el praziquantel fue el primero ser utilizado para eso, fue un poquito así como de medio chipa, porque era el praziquantel utilizado para desparasitar a los marranos. Sin embargo, bueno, pues a alguien se le ocurrió y empezó a hacer pruebas en hombres y adelante. Sí funcionó, solo que tiene unas desventajas comparándolo con el que sí debemos usar, con el albendazol. Es el que hay que aprender. Entonces, ¿en qué consiste eso del albendazol? Es un imidazol con acción anticisticerco, bloquea la captación del mucosa del parásito, o sea, lo asfixia, lo mata y lo inmoviliza para que no tenga ya mayores funciones. Entonces, la dosis de esa sí apréndasela de 15 miligramos por kilo de peso por día, por una semana. Se puede dejar descansar una vez y se vuelve a dar. La presentación del albendazol generalmente viene en tabletas de 200 miligramos. Le calculamos y ya lo podemos utilizar como tratamiento específico para eso. Ahora, siempre presento esta estadística, este comparativo que se hizo en el Instituto Nacional de Neurología, en donde se comparó albendazol y praziquantel. ¿Por qué el albendazol es el medicamento de elección en neurocitis, cercosis parenquimatosa, quistes interventriculares y además subaracnoideos? Comparamos izquierdo-derecho, un 60-70% de eficacia praziquantel contra un casi 90% del albendazol. Penetra al espacio subaracnoideo el albendazol, cosa que no hace tampoco el praziquantel, lo que quiere decir que el albendazol me puede incluso matar a los parásitos intraventricularmente. El uso de dexametasona y de antiepilépticos o anticonvulsivos no causa mayor problema en cuanto a los niveles séricos. O sea, inclusive los aumenta un poquito con el albendazol. Por el otro lado, el praziquantel disminuye los niveles plasmáticos, tanto de esteroides como de anticonvulsivantes. En general, pues, además el praziquantel es más costoso, cosa que no lo hace tanto así el albendazol, que es menos costoso y es, como ya dijimos, el medicamento de elección. Es un antiparasitario nada más y le vamos a dar esa dosis y con eso, y lo repetimos, estamos bien. Cuando el paciente tiene muchas lesiones, primero hay que empezar con esteroides, hay que empezar con cortisona una semana y después ya empezamos el manejo antiparasitario. Bien, algunos pacientes pueden desarrollar hidrocefalia, por lo tanto necesitaremos una válvula de derivación. Otros pacientes pueden desarrollar con los cisticercos intraventriculares también la hidrocefalia y desplazamientos de línea media. Por eso, en algunos casos medio urgentes, es que se requiere el tratamiento quirúrgico, como en el caso de la hidrocefalia o de la extracción de cisticercos que por alguna razón están comprometiendo severamente las estructuras cerebrales. Ahí ven ustedes en la parte inferior cómo está saliendo el cisticerco. Se abre tantito y sale así como globitos de agua, o como un globito que está en el agua y sale así
pero ahí nos están extrayendo y hay otro, ese es otro cisticerco grandote, veanlo, es un cisticerco en fase encefalítica, se creció la membrana, estamos viendo ahí, el gusanito anda por ahí ya deshilachado, pero pues esa es la característica de los cisticercos, que por otro lado ya se pueden hacer por microcirugía, por una endoscopía se puede extraer el cisticerco. Esto ayuda para hacer algunos cortes en las cisternas de la base. Hace muchos años los pacientes se morían por presentar una hidrocefalia secundaria a la obstrucción de los acueductos de líquido por la presencia del cisticerco. Entonces esto era algo común. Por eso ahora existen procedimientos como la tercera ventriculostomía, que se hace por endoscopía y que el paciente ya no tiene el riesgo de la hidrocefalia secundaria principalmente. Muy bien, la cirugía, la microcirugía y la estimulación también pueden ahora ayudarnos a localizar perfectamente el ganglio y el cisticerco, localizarlo y poderlo extraer como por la paroscopía, como ven ustedes ahí en las imágenes, y hacer algunos cortes para que el paciente no desarrolle la hidrocefalia. Bueno, en resumen, la cisticercosis es una parasitosis que da por la ingesta de Taenia solium y que los cisticercos en forma microscópica pueden invadir cualquier parte del sistema nervioso, predominantemente el parénquima cerebral, donde pueden mantenerse por años sin dar síntomas, pero cuando dan síntomas, es ya sea que crecen, y cuando crecen y están vivos, se llama fase encefalítica, empiezan a morirse, empiezan a inflamarse y a causar mucha sintomatología. La hidrocefalia es una complicación secundaria. Obviamente hay dos manifestaciones clínicas frecuentes, uno que es la cefalea y el otro la epilepsia. El riesgo es el aumento de la presión intracraneal. El diagnóstico lo hacemos con una sola prueba, tomografía o resonancia magnética, en donde demostramos la presencia de los quistes típicos, que son las lesiones en bocado o las lesiones grandes, y otra prueba. Damos tratamiento 3 meses y en 3 meses hacemos una tomografía y generalmente el paciente empieza a mejorar. Si el parásito está vivo, a lo mejor en 3 meses se muere y lo que tenemos ya es la presencia de calcificaciones. Muy bien, ¿alguna pregunta, chavos, de acá? No, doctor. Recuerden nada más cómo hacemos el diagnóstico definitivo. Ustedes que ahorita ya prácticamente desde hace unos 10 años ya no hacemos punción lumbar para pedir anticuerpos para el líquido cefalorraquídeo. Ya no digo para cisticerco en líquido cefalorraquídeo, porque eso implica una punción lumbar que es un procedimiento agresivo. Por otro lado, lo que sí es un hecho es que la tomografía y la resonancia pues ya nos muestran con mucha claridad las lesiones de los cisticercos. Entonces, un criterio definitivo es un diagnóstico se hace con un criterio absoluto. Teniendo un criterio absoluto, se hace el diagnóstico. Muy bien, ya no hay nada. ¿Preguntas? Creo que no, doctor. Bueno, eso está fácil. Mañana es el examen, chavalines. Es igual, nada más tengas una hojita, de preferencia. Doctor, ya no se le escucha. A ver, ahí ya. Sí, doc, ya, ahí ya, se quedó una hojita. Ah, sí. Preparen una hojita chiquita, un lápiz o lapicero, lo que quieran, y pues espero que su teléfono tenga camarita de fotos, porque vamos a ir haciendo las preguntas así en línea, vienen por escrito en la pantalla, y ustedes tienen entre 30 segundos y 50 segundos para contestar cada pregunta. Una vez contestadas todas las preguntas, una vez en la última pregunta, damos nada más unos 2 o 3 minutos para por si se les saltó una, y
Y en esos 3 minutos se decían que tomar la foto y subirla al WhatsApp de la calificación. ¿Sale? Está bien fácil y sencillo. Son 20 preguntas. Tengo 2 exámenes, el examen A y el examen B. Los dos están relacionados. No son exactamente las mismas preguntas. Generalmente he hecho un volado para ver cuál les pongo a ustedes y cuál al otro grupo. Estamos al pendiente entonces y nos vemos mañana. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor, que te buen día. Adiós.